Gracias, señor presidente. Señor Gorriarán, se lo digo sin acritud, sin ninguna acritud. Pero sobre todo porque creo que hay que ser rigurosos cuando hablamos de las cosas. La primera vez que se habla del MIR educativo fue el 25 de noviembre del 2010, en la Semana de la Educación, organizada por la Fundación Santillana, en la que participó el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, donde planteó la necesidad de utilizar el MIR o copiar el modelo MIR a la educación. Y fue ese 25 de noviembre del 2010 y que luego nosotros incorporamos al programa electoral. Como bien ha dicho el señor Gorriarán, efectivamente yo creo que todos estamos de acuerdo que ningún sistema educativo es mejor que su profesorado y que, por lo tanto, es necesario tratar este tema con rigor y, sobre todo, con una visión de futuro y, sobre todo, pensando que estamos hablando de la educación de los futuros adultos. Enseñar es una profesión creativa, no se puede basar solamente en una transmisión de conocimientos y, por lo tanto, el profesorado debe de saber guiar, estimular, provocar, involucrar y, sobre todo, lo que tenemos que tener claro que sin aprendizaje no hay educación. Ese es el objetivo de la educación, que la gente aprenda. El pedagogo Ken Robinson, que muchos de ustedes conocen, habla de esa tarea, ¿no?, de la diferencia de lo que es entre la tarea y el logro, la diferencia que hay entre una tarea y un logro, entre la tarea de enseñar y el logro de aprender, y que, por desgracia, con su reforma, con la reforma de la ley educativa, con su ley, la LOMCE, eso se ha llevado única y exclusivamente al evaluar, y, sobre todo, a acabar con lo que debería de ser una educación creativa, donde el maestro guíe, estimule, provoque y involucre a los alumnos a una mera transmisión del conocimiento. La labor del docente debe de ser la de facilitar el aprendizaje y, por desgracia, creemos que con la LOMCE y con el modelo que ustedes quieren aplicar estamos yendo más a una transmisión de conocimientos que al motivar al profesorado y, por lo tanto, al alumnado. Estamos hablando de 644.325 profesionales, según las cifras y datos de la educación en España 2013, a los cuales yo, sinceramente, he de felicitar. Felicito a los profesores, felicito a las profesoras, a los educadores, a todos aquellos que trabajan en la educación y que día a día dan con poco y, en algunos casos, con escasos recursos, lo mejor de sí para que tengamos un modelo educativo de progreso. El modelo educativo que marca la LOMCE no habla de futuro, ya lo comentamos en su día, sino que habla de pasado. Nos lleva a una sociedad no creativa, sino al contrario, una sociedad de transmisión del conocimiento y a un modelo, yo creo que bastante arcaico. Miren, Kant sustentaba que el hombre no es otra cosa que lo que la educación ha hecho de él. Y frente a una sociedad avanzada, ustedes pretenden llevarnos a 1588, cuando Felipe II obligaba a los docentes a ir a la corte para ser examinados, demostrar instrucción en doctrina cristiana, conocimientos en aritmética y lengua. Si eso lo tradujéramos a hoy, al final vendría a ser conocimientos de Pisa, más el sello de la Conferencia Episcopal y las esferas neoconservadoras de su particular Tea Party. Estamos de acuerdo con el señor Gorriarán en que efectivamente hay que hacer un plan. No se trata de hacer medidas, sino de hacer un plan de selección y de formación, desde nuestro punto de vista basado en 4 pilares. Por supuesto, la selección y el fomento de la carrera docente, la formación inicial, que bien comentaba y ahora me extenderé un poco más al respecto, la formación continua y, por supuesto, la carrera docente. El señor Gorriarán decía que no quería mezclar las cosas, pero creo y creemos sinceramente que la carrera docente, la formación inicial y continua y esa selección y formación del profesorado tiene que ser todo un paquete. Principios filosóficos básicos a la hora de afrontar este tema. 1. La dignificación de la profesión. No se puede estar continuamente, si pensamos que los profesores es el principal activo de la educación y que, por lo tanto, tienen que estimular, proteger, motivar a nuestros alumnos, no podemos constantemente atacar al profesorado. Hay que valorizar la profesión docente, acompañarlas y reforzar su labor.
muchos conocemos a profesores y a profesoras que se ven solos en el aula, afrontando problemas de alumnos con necesidades especiales, necesidades educativas especiales, y por lo tanto necesitan de orientadores, psicopedagogos, etcétera, etcétera. Queremos una educación inclusiva como principio y como fin, y que por lo tanto indica también que los padres y las madres tenemos que responsabilizarnos de la educación y no recaerla solamente sobre los profesores. Y, por supuesto, las responsabilidades políticas en lo que decimos y lo que hacemos. No podemos hablar de la autoridad del profesorado y luego ir diciendo en los medios de comunicación que son unos vagos. Miren, la selección del profesorado, creo que al final, en el informe McKinsey, en el resumen, hay una frase que me ha gustado mucho que decía que es necesario contar con un programa de formación y un plan de carrera atractivo que comunicar. Efectivamente, yo creo que esto es el principio, la selección es el principio y es el final. Es decir, es el principio de todo ese proceso, pero es también el final que tiene que recoger todo aquello que tiene que ver con el plan de carrera y los incentivos para poder comunicar y poner en valor. No podemos cargar en los docentes todo el éxito del sistema educativo, ni todo el fracaso, por cierto, ni además tenemos que cargar contra los docentes, sino al contrario, hay que volver a ese fomento de las vocaciones y guiarnos de campañas que ya se han hecho en nuestros países, conocíamos la del Reino Unido, la de Finlandia. No creo que sea todo la nota de corte, porque si al final subimos la nota de corte, pero sin embargo no fomentamos la carrera docente, ni además tenemos incentivos, como bien ha dicho el señor Gorriarán, difícilmente puedan tener los mejores profesores. Formación inicial, conocimientos, habilidades, valores. Es decir, tenemos que tener una educación generalista, interdisciplinar, no academicista, sino centrarse en la adquisición de saberes y competencias básicas, con una especialización no en las funciones que asignamos, sino en la función de las características de los alumnos. Una formación científica, pedagógica, emocional, didáctica y, por supuesto, como bien ha comentado el señor Gorriarán, ese MIR que creo que es el que tenemos que desarrollar. Formación continua, con mejora permanente. En este Gobierno ha recortado la formación permanente hasta su desaparición y tenemos que basarnos en el trabajo que hicieron en su día los CEP, los movimientos de renovación pedagógica, incluso universidades como la UNIM o la UIMP, la Universidad Menéndez Pelayo, que ha hecho mucho por la formación continua del profesorado. Estamos en una sociedad permanentemente en cambio y necesitamos la mejora de la profesionalización del profesorado, que al final revierte en nuestra educación. Y todo ello ligado, como no, a la carrera docente reconocida y retribuida, con formación inicial, que reconozca la formación inicial, la formación continua y la experiencia acumulada. Miren, en el borrador del Estatuto del Funcionario Docente no Universitario, de mayo del 2007, del anterior Gobierno, ya lo decíamos en el artículo 30, que decía, entre los criterios generales han de figurar el reconocimiento de la función tutorial, la participación en equipos docentes en proyectos de conjunto de mejora de la actividad didáctica en el aula o en la vida, la participación, la evaluación positiva y voluntaria, la práctica docente, la asunción de tareas y responsabilidades, la implicación en la mejora de la enseñanza. En definitiva, lo que se trata es de tener un plan completo que incluya desde la selección hasta la formación. Termino, señor presidente, y gracias por el tiempo. Nuestra posición, señor Gorriarán, no se trata de crear una comisión para que no funcione nada, en eso estoy completamente de acuerdo con usted. Nosotros creemos en los diálogos y los consensos, que, por cierto, con el PP poco está practicando en esta legislatura y en esta comisión. Y lo que entendemos es que lo que tenemos que hacer es conjuntamente, porque estamos hablando de un tema muy serio que abarca mucho y que es importante que trabajemos conjuntamente para encontrar el modelo que podemos hacer y aplicar a nuestro país. No se trata de copiar modelos, sino de implementar aquellas medidas que favorezcan a nuestro sistema educativo, que favorezcan a nuestra educación y que, sobre todo, favorezca a los profesores y profesoras que día a día dan mucho de sí en las aulas. Muchas gracias.